Y NTN24 sigue con todas las reacciones desde las ciudades de Santiago de Chile y también en Europa, en Londres. Vamos a comenzar con nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Él se encuentra en la Embajada de Cuba en Santiago. Juan Pablo, muy buenos días. Carlos, Joelí, televidentes de NTN24, pues nos hemos trasladado hace pocos minutos hasta la sede del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ya hay una reunión de los dirigentes de esta colectividad política acá en Chile, encabezada por su presidente Guillermo Tellier. Se espera que en los próximos minutos salgan a hacer una declaración pública. Como usted lo señalaba hace unos instantes, pues sí estábamos allí frente a la Embajada de Cuba en Santiago de Chile. Son decenas de personas que han llegado hasta este lugar para manifestar pues su simpatía por Fidel Castro y muchos de ellos para extenderles un agradecimiento, teniendo en cuenta que Fidel Castro pues abrió las puertas de Cuba cuando el régimen militar de Augusto Pinochet tomaba el poder acá en Chile. Con ellos tuvimos la posibilidad de hablar. Nos contaron también qué ha representado o qué representó Fidel Castro en la historia de este país. Revisamos las declaraciones. Fidel significa, bueno, es un líder, Él generó movimientos, generó ideas y nosotros somos seguidores de sus ideas. Él fue el que nos condujo hacia este trabajo de liberación en donde nosotros comenzamos. Él fue muy amigo de Allende y su cercanía con el gobierno de Allende marcó un hito para el gobierno de Allende y a raíz de ahí la solidaridad de Cuba con Chile fue siempre tremenda durante el gobierno de la dictadura. Posterior a eso, él vino a Chile, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Muchos estudiantes chilenos se formaron como profesionales en Cuba. Mi hija es una de ellos. Y nosotros como chilenos estamos muy agradecidos de la labor de Cuba con nosotros. Carlos, Joelí, como ustedes también lo señalaban, pues son distintas las reacciones que se han generado por parte de los mandatarios latinoamericanos ante esta noticia. La presidenta Michelle Bachelet también lo hizo a través de la red social Twitter. Ella primero le extendió las condolencias a Raúl Castro, a quien llamó presidente, algo que ha generado pues muchísima controversia allí en esta red social. También dijo que Fidel Castro era un líder precisamente de la justicia social. Se espera, como lo señalábamos, en los próximos minutos que aquí en la sede del Partido Comunista pues hable su presidente Guillermo Tellier. También han llegado otras figuras muy importantes de esta colectividad política acá en Chile. Como lo señalamos en el primer despacho, pues fueron 2 visitas las que hizo Fidel Castro a Chile. Una de ellas, la más importante, en 1971, el 10 de noviembre, arribó al aeropuerto de Antofagasta y luego duró 23 días recorriendo el país en compañía de Salvador Allende. En ese momento pues se firmaron distintos acuerdos de cooperación, acuerdos que se alcanzaron a implementar en ese momento en el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, pues el 11 de septiembre de 1973, el golpe militar de Augusto Pinochet pues terminó con esta cooperación que se había generado entre estos dos gobiernos en ese momento. Luego, en 1996, vuelve Fidel Castro en una cumbre de presidentes que se llevó a cabo aquí en Santiago de Chile y obviamente pues a partir de ese momento también se restablece en gran parte las relaciones entre estos dos países. Como lo señalábamos, allí en la Embajada de Cuba permanece a media asta la bandera de Cuba. A este momento ya llega Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, quien va a entregar algunas declaraciones luego de que se confirmara pues esta noticia, la muerte de Fidel Castro. Vamos a ver cómo se ubican en estos momentos y en cualquier momento pues va a comenzar las declaraciones de Guillermo Tellier. También está acompañado por Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Escuchamos entonces ya las palabras de Guillermo Tellier, como lo decíamos, presidente del Partido Comunista de Chile. Bueno, desde luego el fallecimiento de Fidel Castro Ruz es un hecho que nos ha conmocionado como partido. Son horas de tristeza para nuestra militancia. Indudablemente los partidos comunistas de Cuba y el Partido Comunista de Chile tenían una estrecha relación, una relación de solidaridad, de entendimiento, aunque avanzamos por caminos distintos en los procesos revolucionarios. Cuba
a través de una revolución armada, derrocó al dictador Fulgencio Batista. En Chile nosotros llegamos al gobierno por la vía institucional democrática, aunque después el gobierno de Allende fue derrocado violentamente y se instauró la dictadura de Pinochet. Y en esa lucha por terminar con la tiranía de Pinochet también el pueblo de Cuba, encabezado por Fidel Castro, fue muy solidario con nuestra lucha, recibió a muchos compatriotas en Cuba brindándoles su solidaridad y también nos ayudó en la lucha material contra la dictadura, tenemos que decirlo claramente. También nosotros recordamos con mucho aprecio el cariño, el afecto que demostró Fidel Castro cuando nuestra compañera Gladys Marín estuvo gravemente enferma. Él le brindó toda la atención posible en Cuba. Incluso Gladys fue condecorada por él mismo, reconociendo la labor de Gladys Marín. En este momento nosotros nos dirigimos a la Embajada de Cuba, vamos a entregar una carta al embajador que va dirigida al presidente de Cuba, hermano de Fidel, a Raúl Castro, donde le expresamos nuestras condolencias y nuestro sentir. Esa carta la vamos a dar a conocer a la prensa, pero no ahora, la haremos a conocer inmediatamente después que se la entreguemos al embajador. Creo que corresponde. Eso es lo que les puedo decir por el momento. No sé si hay alguna pregunta. Sí, preguntarle qué representó Fidel Castro, obviamente, en la historia de Chile, específicamente en la historia democrática. Bueno, yo creo que muchísimo. Fidel Castro fue un gran amigo personal de Salvador Allende, le expresó toda su solidaridad. Y yo creo que cuando triunfó la Revolución Cubana, encendió la imaginación, el entusiasmo de la juventud entonces de Chile, ¿no? Nacieron movimientos después de la Revolución Cubana, los partidos, Partido Socialista, Partido Comunista y otros partidos tuvieron que adoptar muchas de las ideas que venían de Cuba, porque era una época de procesos revolucionarios en América Latina. Y yo creo que impactó también la actitud de Fidel Castro en que muchos países pudieran desembarazarse de todas las dictaduras que impusieron los norteamericanos en nuestros países, ¿no? Que asolaron con dictaduras, con miles y miles de muertos, torturados, etc. Y Fidel Castro en eso jugó un papel determinante, como lo jugó después de la caída de las dictaduras, en el advenimiento de gobiernos de estilo democrático, progresista, que aún perduran y que seguramente van a perdurar por mucho tiempo. Bueno, representó muchísimo para nosotros. En la lucha contra la dictadura, incluso, me lo han preguntado algunos, en Cuba se preparó gente para luchar contra la dictadura. Tuvimos esa posibilidad, que yo creo que fue muy incidente en la derrota posterior de la dictadura en Chile. Bueno, pero hay otros pueblos que se liberaron, como Angola, Vietnam, Nicaragua, El Salvador, que también tuvieron una directa solidaridad de Cuba, ¿no? Que hoy día lo agradecen, por ejemplo, el pueblo de Sudáfrica, Mandela, que también fue un gran amigo de Fidel Castro. Histórica la forma en cómo le agradeció a Fidel Castro todo lo que aportó a la liberación de ese país del racismo, del apartheid. Así que son muchas las cosas que nos ligan en la lucha solidaria, en la solidaridad internacional, son cosas que van a quedar en nuestra impronta también de lucha. ¿Cómo se ve el futuro de Cuba ya sin Fidel Castro, también con esta apertura, este acercamiento que ha tenido con Estados Unidos? ¿Cambian un poco las cosas o cómo ven ustedes el futuro? Bueno, yo creo que Fidel era un líder indiscutible, sin embargo su legado va a prevalecer en Cuba, creo yo, a primera vista. Y creo que la actual dirigencia cubana está haciendo un gran esfuerzo por resolver problemas que ha tenido que sufrir la Revolución Cubana, sobre todo a raíz del bloqueo norteamericano. Y yo espero que con la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que ya han formalizado la instalación de embajadas y una serie de otras relaciones,
pueda esto dar paso al levantamiento del bloqueo norteamericano. Aunque queda la incertidumbre por el triunfo de Trump en Estados Unidos, me parece a mí, sin embargo, hay que confiar en la fuerza de ese pueblo de Cuba y también yo creo que en el deseo expreso de la mayoría del pueblo norteamericano que ya quiere que termine este bloqueo y iniciar otra forma de relación. Eso va a ser beneficioso no solo para Cuba, sino que creo que para toda Latinoamérica, y creo que todo el mundo está expectante de que se formalice el levantamiento del bloqueo norteamericano. Estas son las reacciones desde Santiago de Chile. Son diversos los pronunciamientos alrededor de la muerte de Fidel Castro, conocida en la noche de este 25 de noviembre. Desde el extremo sur hasta el norte del continente se han pronunciado líderes, presidentes, gobiernos, jefes de Estado que pues han en unos casos lamentado la muerte de Fidel Castro. En la pequeña Habana la disidencia lo ha celebrado. En general, diversas reacciones que reflejan, como hemos dicho, lo que era la personalidad del líder de la Revolución Cubana.